las magnitudes proporcionales, ¿sí? A ver, ustedes saben que magnitud es todo aquello que puede ser medido, ¿no? Todo aquello que puedas medir con un instrumento de medida, lógicamente, se llama magnitud, ¿no? De eso vamos a hablar esta parte, de las magnitudes, ¿está bien? Por ejemplo, si yo uso el termómetro para medir ¿qué cosa? La Temperatura. 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 Por lo tanto, la temperatura es una magnitud, ¿no? Las magnitudes tienen la propiedad de cambiar de valor, varían en el tiempo, ¿no es cierto? Por lo tanto, la temperatura es una magnitud. Vamos a poner acá, temperatura. Si con el reloj, ¿qué cosa mido? El tiempo. El tiempo. El tiempo es una magnitud, ¿no? Se puede medir. El gráfico, ¿qué magnitud me está indicando? Acá. La velocidad. La velocidad. La velocidad o la rapidez de un atleta, ¿sí o no? La velocidad. También se mide. ¿Qué mido con una wincha? Los Medida, metros. metros. La longitud de las cosas. La longitud. O sea, el largo, el ancho, la altura. Todo con una wincha se llama longitud, ¿no? ¿Qué magnitud me señala esta figura? Figuras. Los centímetros. Su magnitud. Son figuras de volumen. Son figuras de volumen. Su magnitud se llama volumen, ¿no? La siguiente figura, ¿qué magnitud me está indicando? Peso, peso. Peso, ¿no? Peso. Todo cuerpo, toda materia tiene peso. ¿Masa? O masa, ¿no es cierto? Peso. Acá me está indicando una figura de 2 dimensiones, de A por Área. Área. ¿no es cierto? El área es una magnitud y se mide en unidades cuadradas, metros cuadrados, centímetros cuadrados, kilómetros cuadrados, todo cuadrado. El precio de un artículo también es una magnitud, porque ese precio va a depender de la cantidad, del modelo y todo, ¿sí o no? Por lo tanto, el precio también es una magnitud. El precio de un artículo. Y así, ¿no? Un montón. La densidad, la humedad atmosférica, un temblor, ¿no? La escala de Richter, todo lo que se mida se llama magnitud, ¿no? Nosotros podemos medir de todo. En realidad, todo lo que está en la naturaleza se mide, ¿no? Entonces, por eso es que estamos rodeados de magnitudes. En física, por ejemplo, ustedes trabajan con magnitudes, ¿no? Y si trabajan con magnitudes, van a cumplir las propiedades que yo les voy a indicar. Y puedes resolver tu problema utilizando las propiedades, ¿no? Sin necesidad de saber mucha física, solamente con un criterio elemental para entender las cosas, ¿no? Ahora, estas magnitudes que están acá, ¿no? Algunas de ellas se relacionan entre ellas, o sea, no están sueltas, tienen alguna relación, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, imagínense que están en un ambiente de un cine, ustedes ingresan y solamente hay 2 ventiladores, ¿no? Solamente hay 2 ventiladores. En ese momento, pues vamos a suponer que esté haciendo 18 grados centígrados. ¿Qué pasa si en vez de 2 encuentras 4 ventiladores? ¿Qué pasará con la temperatura? Baja. Baja, ¿no es cierto? O sea que a mayor cantidad de ventiladores, menor es la temperatura. Está variando al revés, ¿te das cuenta? Más ventiladores, menos temperatura. Ese tipo de relación se llama inversamente proporcional, ¿no? Si yo fabrico 2 pelotas, me pagan 10 soles. ¿Qué pasará si yo fabrico más pelotas? Unas 4 pelotas. Más le pagan. Más me pagan. O sea, yo construyo más pelotas, más me pagan. Más obra, Directamente pagan. proporcional. Varían en la misma dirección.
A ese tipo de magnitudes se llaman directamente proporcionales, ¿no? Cuando yo comparo dos magnitudes, estas pueden ser directamente proporcionales o pueden ser inversamente proporcionales, ¿no? Pero cuando yo digo aumentan o disminuyen, lo tienen que hacer de manera proporcional. Quiere decir que hay una constante que en ellos se cumple, ¿no? Hay magnitudes que varían, pero que no son proporcionales, o sea, varían por variar, pues, ¿no? O sea, no tienen una relación. Entonces, a este tipo de magnitudes que se relacionan es que nosotros vamos a estudiarlas, ¿no es cierto? A las magnitudes directamente proporcionales o a las magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cuándo son directamente proporcionales? Cuando las dos aumentan o las dos disminuyen, ¿no? En el mismo sentido. Por ejemplo, acá, un ratito esta de acá está por gusto. Ya, por ejemplo, acá. Si un lápiz cuesta 5 soles, dos lápices, ¿cuánto costarán? 10 soles. 4 lápices, 20 soles. 20 soles. 5 lápices. Si un lápiz cuesta 5, 5 me costarán 25. 6 lápices, 30. 10 lápices, 50. obviamente, ¿sí o no? A más lápices, más costo. Menos lápices, menos costo, ¿no? Ahora, mira, él, de aquí a acá su valor se multiplica por 4 y el costo también se multiplica por 4. De aquí a acá, la cantidad se multiplica por 3 y de aquí a acá su valor también se multiplica por 3. Esa es la proporcionalidad que yo le di, ¿no? Varían, pero de manera proporcional, o sea, hay una constante que se maneja, ¿no? Entonces, si dos magnitudes suben de valor o bajan de valor, las dos juntas, a eso se llaman directamente proporcionales. ¿Qué es lo que observo en este tipo de magnitudes en sus valores respectivos? Que si yo divido, por ejemplo, de arriba hacia abajo, siempre voy a obtener un quinto, un quinto, un quinto, un quinto, ¿no? Esa es la propiedad de las magnitudes directamente proporcionales, ¿no? Que su cociente, en este caso, 1 entre 5, es lo mismo que 2 sobre 10, es lo mismo que 4 sobre 20, y ya bueno, si yo reemplazo todos los valores, siempre va a ser lo mismo. Y siempre va a ser igual a 1 sobre 5. En este caso, a este 1 sobre 5 se le llama constante de proporcionalidad, ¿no? Esa es la constante de proporcionalidad. Esta es la constante de proporcionalidad, o valor común también le llaman. Ya, en este caso es un quinto, ¿no? Como yo sé la constante cuánto es, entonces me permite saber en cualquier situación cuánto pago por una cantidad de lápices, ¿no? Porque siempre se va a cumplir, ¿no? Entonces, de manera general, si yo tengo una magnitud A que es directamente proporcional a otra magnitud B, ¿qué se tiene que cumplir entre los valores respectivos? Su cociente debe permanecer constante. Su cociente, ¿no? Y ya. ¿Qué pasa si es que yo llevo a un plano cartesiano estos puntos? El 1,5, el 2,10, 4,20, los valores respectivos. Me va a salir una figura más o menos como esta, ¿no? Aquí están los lápices, acá están el costo de cada cantidad. Y donde interseco, esa es la gráfica de cada uno de estos par de valores, ¿no? El 1,5, el 2,10, por ejemplo, está aquí, ¿no? El 4,20 está aquí. El 6,30 está aquí. ¿Cuál es su característica? Que estos puntos caen siempre sobre una misma línea. Siempre van a caer sobre una misma línea que pasa por el origen de coordenadas, ¿no? Esa es su característica. La gráfica de dos magnitudes directamente proporcionales caen sobre una línea y esa línea pasa por el origen de las coordenadas, ¿no? ¿Está bien? Entonces, si usted tiene un problema donde parezca una gráfica lineal que pasa por el centro y hay puntitos, se refiere a dos magnitudes que son directamente proporcionales, de frente. ¿Vale? Ahora, esto de acá, me parece que no hay en la ficha, pero se los explico. Esto se llama función
de proporcionalidad directa. Eso es parte de aquí, de esto que está acá. A ver si les explico antes por acá. Ya. Es igual a una constante K, ¿no es cierto? Esa es la directamente proporcional. Si yo lo despejo, esto pasa para acá. A sería igual a BK. Y ustedes cuando tienen así por ejemplo, ¿no? Tienen y igual a 2x más 1 en álgebra, ustedes dicen que y está en función de x, ¿sí o no? Claro, pues depende de x, ¿no es cierto? Y para escribir eso se llama así, ¿no? F de x igual a 2x más 1. O sea, lo reemplazan por esta escritura que se llama función, ¿no? Acá igualito, ¿no? A está en función de ¿quién? De K, ¿sí o no? ¿Sí? Es como si yo pusiera esto, ¿no? Y igual a BK, a X por K. Le estoy cambiando ahí por... Entonces podría decir, ¿no? Que F de X es igual a K por X, o XK, que es lo mismo, ¿no? Esto se llama función de directamente proporcional, o de proporcionalidad directa. Acá abajo está, ¿no? Hay algunos problemas que hablan de función. Ahí lo vamos a aplicar si aparece, ¿no? Pero esta es la función de proporcionalidad directa, ¿no? Donde fx varía de manera directamente, ¿no? Ahí, ¿no? X aumenta, f de x aumenta. X disminuye, f de x disminuye. Directo, ¿no es cierto? ¿Te das cuenta? Es directo. Magnitudes inversamente proporcionales. ¿Cuándo son inversas? Ya te expliqué, cuando una aumenta y la otra disminuye, ¿no es cierto? ¿Sí? Por ejemplo, si 20 obreros hacen una obra en 12 días, 40 obreros en cuántos días lo harán? 6. En 6, ¿no es cierto? 60 obreros en cuántos días lo harán? 3. 3. ¿No? En 4 días. ¿No? 30 obreros en cuántos días lo harán? En 8 días. 80 obreros en cuántos días lo harán? En 3 días. ¿Cómo sé? Ah, es que yo sé que obreros y días es inversamente proporcional, porque más obreros, menos días lo hacen, o si no, es inversamente proporcional. Y en las magnitudes inversas, ¿qué se cumple? Ya no se cumple la división, ¿recuerdan, no? La multiplicación. Claro, se cumple que la multiplicación, el producto de ellos siempre es el mismo, ¿no? Siempre es el mismo. Ya, acá se observa que si yo multiplico 20 por 12, da lo mismo que 40 por 6, ¿no? 20 por 12 da lo mismo que 40 por 6. Y da lo mismo que 60 por 4, ¿no? Esa es la constante. En este caso, la constante, ¿cuánto vale? Vale 120. No, 240. 240. 240. Y eso te va a permitir resolver problemas sabiendo que esa es la constante, ¿no? Esta es la constante de proporcionalidad. Esa es la constante de proporcionalidad. Entonces, de manera general, ¿qué se tiene que cumplir? Que si yo tengo una magnitud A que es inverso a una B, el producto de ellas, sus valores respectivos, siempre debe permanecer constante, ¿no? Siempre debe permanecer.
Si yo grafico esto de acá en un plano cartesiano igual que el anterior, ¿no? Por ejemplo, 3 días, 80 obreros, o 4 días, 60 obreros, o 6 días, 20 obreros. Estos puntitos que están acá ya no caen sobre una línea, ¿no? Caen sobre una figura curva, así que se llama hipérbola, ¿no? Cuando sale así una figura como esta, me está indicando que las magnitudes son inversamente proporcionales. Y si es inverso, su producto debe ser igual, ¿no? 80 por 3, 60 por 4, 40 por 3, es lo mismo, siempre sale lo mismo, ¿sí? Y si yo hago lo mismo que el anterior, ¿no? En cuanto a la función de proporcionalidad, hago lo mismo, resulta esta función que está acá, que se llama función de proporcionalidad inversa. Inversa quiere decir que a mayor valor de x, f de x disminuye, ¿no? Así está. F de x es igual a k sobre x. O sea, esto aumenta, esto disminuye, ¿no? Está al revés, por eso se llama función de proporcionalidad inversa. La función directa es f de x igual a k por x. Esta es directa. Más valor para x, más valor para f de x, ¿no? ¿Está bien? Ahí están las dos funciones de proporcionalidad. Propiedades. Eh, ya, a ver, si yo tengo una magnitud A que es inversamente... Ay, chica, está al revés un ratito. Entonces, ya, a ver acá. Si yo tengo una magnitud A que es directamente proporcional a B, puedo indicar de que B es idecto a, ¿no? O sea, se cumple la propiedad conmutativa, ¿no? Si A es directo a B, entonces B es directo a. O si A es inverso a B, entonces B es inverso a, ¿no? ¿Está bien? Es conmutativa, la proporcionalidad es conmutativa. Entre dos magnitudes me refiero. Otra propiedad, si yo quiero cambiar la relación de proporcionalidad entre dos magnitudes, ¿no? A inversamente proporcional a B, por ejemplo, y yo quiero cambiar la relación a directo, lo puedo hacer, pero para eso debo invertir el valor de la segunda magnitud, en este caso es B. O sea, si es inversamente proporcional a B, A será directamente proporcional, pero a la inversa de B, ¿no? Y si es directa, igual, lo puedo cambiar a inversa, ¿no? Si A es directamente proporcional a B,
A será inversamente proporcional a la inversa de B, ¿no? Y de esa manera yo puedo cambiar la relación de proporcionalidad cuando yo quiera, si es que quiero cambiarlo. Tercera propiedad, si yo tengo dos magnitudes que son directamente proporcionales y a cada uno yo lo elevo a un exponente positivo o racional, las magnitudes resultantes siguen siendo directamente proporcionales, o sea, no se van a alterar, ¿no? Igual cuando es inversa, si yo elevo cada una de las magnitudes a un exponente, los resultados van a seguir siendo inversamente proporcionales, ¿no? Con otra constante, pero siguen siendo inversamente proporcionales, ¿no? Y por último, lo que está aquí al final es la proporcionalidad compuesta, ¿no? Los problemas no vienen con dos magnitudes, a veces vienen con tres, con cuatro, y hay que hacer esto que está aquí, ¿no? Se agarra una de ellas, en este caso A, y se compara con cada uno, con B, con C, con D y con E, todas las magnitudes que haya. Si yo comparo y resulta que es directo, vamos a suponer, comparo con C y resulta que es inverso, comparo con D y resulta que es directo, y comparo con E y resulta que es inverso, entonces yo puedo formar una relación entre todas. Este A es directo, se divide. Cuando es inverso se multiplica. Si es directo se divide. Y si es inverso lo multiplico con E, ¿no? Entonces, dependiendo qué cosa es, A, ¿no? Directo a B sobre B. A inverso a C por C. A directo a D lo divido entre D. Y A es inverso a E, lo multiplico con E. Y sale esto de acá. Y esto de acá se llama relación de proporcionalidad compuesta, ¿no? Y ahí se cumple todo lo que se ha hecho. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Ninguna? A ver, vamos a hacer algunas aplicaciones. A ver. A ver, dice, se ha comprobado experimentalmente que una magnitud A es directamente proporcional a otra B. Vamos a poner por acá. Dato del problema. Dice que se ha comprobado que una magnitud A es directamente proporcional a otra magnitud B. Y ahí no hay más magnitudes, son las únicas. Entonces, si A es directamente proporcional a B, ¿qué se tiene que cumplir aquí? Que si yo divido el valor de A entre su valor respectivo de B, esto debe permanecer constante. Esta es tu fórmula o tu relación de proporcionalidad entre estas dos magnitudes. Eso siempre tiene que cumplirse, ¿no? Entonces dice, por ejemplo, dice, cuando B vale 4, vamos a poner acá, cuando B vale 4, A toma el valor de 2,2. Hay el valor de B, no sé cuánto vale, que hace que A valga 44. Entonces, como yo tengo mi relación de proporcionalidad aquí, pues lo reemplazo, ¿no es cierto? Si yo reemplazo este par de valores aquí, debe ser lo mismo que si reemplazo estos valores aquí, y si reemplazo cualquier otro par de valores aquí, siempre tiene que salir lo mismo. Entonces, eso me permite formar una ecuación, ¿no es cierto? Entonces, reemplazando los dos primeros valores, A vale 2,2, B vale 4. 2,2, A vale 4. El mismo valor debo obtener si es que yo trabajo con el otro grupo, cuando A vale 44 y B vale X. X vale 80. Resolviendo esto, X vale 80. ¿Listo? Si a mí me preguntan hallar el valor de B que hace que A valga 44, mi respuesta será que B valga 80, ¿no es cierto? Esa es mi respuesta. ¿Sí? Problema recontra sencillo. Estos problemas son tipo católica, para que vean lo que toman en la católica, ¿no? Se sabe que A cuadrado es directamente proporcional a B. Ya está. Mira, me están indicando la relación de proporcionalidad entre esas dos magnitudes que está así.
Me están indicando de que A al cuadrado es directamente proporcional a la magnitud B. No hay más magnitudes, son las únicas. Entonces, si A cuadrado es directamente proporcional a B, ¿qué se tiene que cumplir ahí? A al cuadrado entre B. A al cuadrado sobre B debe permanecer constante. ¿Ya? Y esa va a ser tu fórmula o tu relación de proporcionalidad entre esas dos magnitudes A y B. Dice, si A vale 2 cuando B vale 6. Vamos a sacar una tablita. A vale 2 cuando B vale 6. Cuando B vale 100, ¿cuánto vale A? A vale 5. Entonces, reemplazando en la relación de proporcionalidad que está con una nubecita, acá me está indicando que el valor de A tiene que estar elevado al cuadrado, ¿no es cierto? Profe, es 16, no 25, 6. 25, profe. A ver, 25, a ver, vamos a ver si es cierto. 5, sale 5. A ver, acá me está indicando que yo A lo debo elevar al cuadrado, o sea, acá debe ser 2 al cuadrado sobre el valor de B respectivo que es 16. Lo mismo debe ser cuando yo le ponga el otro valor aquí, ¿no? X al cuadrado sobre 100. 25. 100. Bien, acá pasa para acá multiplicar y sale 400 entre 16 es 25. sale Y su 20. raíz es O 5. sea, 25 es igual a X cuadrado. Por lo tanto, X igual a 5. ¿Cuál será su valor de A cuando B valga 100? 5. Ahora, usted tiene que ver la pregunta, porque a veces les pregunto otras cosas, por molestar les pregunto otras cositas, y dice, profe, no sale, no hay respuesta. Miren la pregunta siempre, ¿no? Dos problemas para entretenernos. 3. La presión de un gas es inversamente proporcional a su volumen. Dice que la presión de un gas es inversamente proporcional al volumen que ocupa. Si es inversamente proporcional, ¿qué se tiene que cumplir ahí? Producto, profe. El producto de los dos. Por su volumen debe permanecer constante. Y esa es tu relación de proporcionalidad. Dice, si un gas ocupa 720 litros, ese es volumen, ¿no es cierto? 720 litros. Y ejerce una presión de 5 atmósferas, esa expresión, la presión se mueve en atmósferas, se mide en atmósferas. ¿A qué volumen? V, vamos a ponerle. Ejercerá una presión de 5 atmósferas. No, ¿a qué volumen ejerce una presión de 75 atmósferas? 48. Lo único que hacemos es reemplazar, ¿sí o no? Entonces, presión por volumen, ¿no? Sería 5 por 720 igual a 75 por V. Resolviendo esto, ¿cuánto sale V? 48. 48. 48. 8, ¿qué? Le gané yo. Litros. Litros. No ha dicho litros. Ahora, Gané a primerito. ustedes tienen que verificar que las unidades sean las mismas, pues, ¿no? A veces también uno le da otra unidad y ya ahí por ahí lo mareo. Tienen que transformarlo en todo caso si es que no están en la misma unidad. Último, se tiene dos magnitudes A y B. Si la raíz cúbica de A es inversamente proporcional a B, ya, me están indicando que la raíz cúbica de A es inversamente proporcional a B. O sea, sí, ¿no? La raíz cúbica de A tiene que ser inversamente proporcional, lo multiplico, ¿no es cierto?, con B. Y esto debe permanecer constante. Ya tengo mi relación aquí. 216. Dice que cuando B vale 6,
A vale 8. Calcula A cuando B vale 2. 216. Lo pasamos aquí. Sería, en el primer caso sería raíz cúbica de 8 por el valor de 2 por 6. la raíz cúbica de 8 por 6. Y esto tiene que ser igual a la raíz cúbica de X por 2. Esto vale 2 por 6, 12. Entre 2 me da 6. 6 al cubo, X 216. vale 216. X tiene que ser igual a 216, ¿no es cierto? Ya, y por hoy día es suficiente con estos problemitas para distraerse. Y ahí nos quedamos. ¿Está bien? Listo. La revisión de su trabajo se los mando por el mismo WhatsApp, porque todavía no, ni siquiera los he abierto. No sé qué pasa con mi máquina. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?